Todos hemos visto esos avances, ya sea de películas o de programas de televisión, que están anunciando cuando un canal de televisión o alguna empresa de cine quiere que veamos alguna película, saca un video con los avances de la película y supuestamente este video contiene las escenas más llamativas, y eso es para hacernos o para atraernos, para cautivarnos, para que despierte nuestra curiosidad y nos atrape y para que veamos ver este programa o esta película. Y eso es una estrategia de publicidad, ¿no? Para eso, para que despierte nuestra curiosidad y podamos y queramos ver tal programa. Pero saben, esto de estrategia publicitaria y de estos avances, realmente fue Dios quien inventó esto. Fue Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo desde que Dios lanzó la promesa en Génesis 3:15, cómo Dios ha venido dándonos avances, escena tras escena, de la realidad de su futuro eterno, de la realidad de su futuro eterno. Desde que Él lanzó esta promesa en Génesis 3:15, de que vendría un Salvador, que vendría a acabar el mal y a realizar su reino eterno, Él nos ha venido dando estos avances y hemos visto esta trama desarrollándose desde que Adán fue lanzado del Edén y cómo sus hijos nos fueron dando estos avances, después con Noé, después cuando Dios llama a Abraham, y ahora lo que está haciendo con él. Hemos visto todos estos avances. La semana pasada vimos precisamente de un gran intercesor por nosotros, y es por eso que hoy vamos a ver la salvación de los justos. La salvación de los justos. Y en este episodio, Dios nos va a recordar que va a salvar a los justos, cuando salva al justo Lot, lo que hemos leído. Dios salva a los justos para llevarlos a una tierra donde no habrá más maldad ni pecado, sino la justicia eterna de Dios es la que reinará. Así lo dijo Jesús refiriéndose al fin del mundo en Lucas 17. Quiero que leamos esa porción, Lucas 17. Si me acompañan, del versículo 26 en adelante. Lucas 17, 26 en adelante. Fíjense lo que dice Jesús, hablando precisamente del fin del mundo. Dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo, dice Jesús, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Así que esta es la trama, este es el tema que vamos a ver hoy: la salvación de los justos. Y otra vez dice el versículo 19: los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Recuerden que estaba el Señor y estos dos ángeles que vimos la semana pasada. El Señor y dos ángeles. El Señor
Solo llegó hasta donde estaba Abraham. Pero el Señor manda a sus ángeles a buscar a los justos que había en Sodoma y Gomorra. Pero fíjense que precisamente así es como va a suceder al fin de este mundo. En Mateo 24:31, son los ángeles que recogen a los escogidos de Dios. Ustedes lo recordarán, Mateo 24:31 dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Los ángeles. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro a tierra. Lot estaba en la puerta de la ciudad. Dice que los que estaban en la puerta de la ciudad eran líderes de la ciudad, eran jueces de la ciudad, eran comerciantes con autoridad en la ciudad. Esos eran los que se ponían en la entrada de la ciudad, a la puerta de la ciudad. Y posiblemente Lot estaba allí por alguna autoridad de comercio que tenía. Y por supuesto, el que ellos llegaran, el que estos dos ángeles llegaran al momento cuando Lot estaba allí, no era por casualidad. Dice que él se postró delante de ellos. Y una vez más, esto es algo cultural, una costumbre de respeto. Lot mostró la misma hospitalidad que Abraham. Ahí podemos ver esa comparación, podemos compararlo. Mostró la misma hospitalidad que Abraham mostró, que había mostrado hace algunas horas. Y esto contrasta con la práctica de Sodoma y Gomorra, que era totalmente diferente, donde no había ninguna moral. Lot era diferente. Esto demuestra que Lot era diferente. Y diferente en una sociedad totalmente depravada, sin moral alguna. Como vamos a ir viendo, como se está desarrollando la historia. Los cristianos tenemos que recordar que esta es nuestra obligación. Y es como un cristiano vive. Es así como un cristiano vive. Vivimos diferente en medio del desastre moral. Los cristianos viven diferente en medio del desastre moral. No importa qué tan desastroso sea, los cristianos viven diferente. Sigue diciendo, y les dijo, en el versículo 2 y 3, y les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. Dice, entren a la casa de su siervo. No sabemos, ustedes saben que tanto Abraham como Lot eran nómadas, vivían en tiendas, ¿se acuerdan? Se separaron, pero no se nos dice cómo Lot pasó de vivir en tiendas a tener una casa, no se nos dice eso. Podemos suponer que se dejó impresionar por lo moderno y próspero que era la ciudad, como vimos la semana pasada, como Nelson nos decía la semana pasada, de cuán rica era esa sociedad, esa ciudad, y posiblemente se quiso establecer allí, podemos suponer eso. Recuerden que el mismo Jesús dice, o como leímos hace un momento, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Así que era una ciudad, estaba en todo su apogeo moderna, progresando. Y dice que con insistencia, dice que les propuso que fueran a su casa, ellos dijeron que no, y él dice, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él, con insistencia. Y para Lot, o como para Abraham, como vimos la semana pasada, esto de servir es un privilegio, tanto así que él insistió. Y esto más adelante le va a, no sé si llamarlo pesar, pero esto de insistir lo comprometió mucho a él. Quedó muy comprometido, insistió. Y saben, nosotros debemos insistir en el servicio, como lo hizo Lot.
Lot insistió, quiero que vengan a mi casa, quiero servirles, quiero que pasen ahí, quiero lavarles los pies. Dijeron que no, pero Lot insistió, vengan a mi casa. Y esa es la actitud de nosotros, esa es la actitud de nosotros los cristianos, de insistir en el servicio. No solo servir cuando, bueno, ya ni modo, nos toca servir y no nos queda de otra que servir, sino insistir en el servicio. Tenemos que tener esa actitud de insistir en el servicio. Antes de despedirnos, inclusive ahora, cuando nos despedimos, es una buena oportunidad para insistir en el servicio los unos a los otros. ¿No crees así? Que podamos saludarnos y despedirnos y decirnos palabras como: si necesitas algo, llámame o escríbeme, quiero ayudarte. Nuestro primer servicio debe ser entre nosotros, la familia de Dios, como dice Pablo después. Esa debe ser parte de nuestras palabras finales al despedirnos. Es una buena oportunidad para hacerlo. Ahora, fíjense, recuerden que Lot no sabía lo que estaba pasando, Lot no sabía lo que iba a suceder, Lot no sabía quiénes eran estas personas, estos dos hombres, todavía no sabía a qué estos hombres habían venido. Lot no sabía que era ya las últimas horas de esa ciudad, que esa ciudad iba a ser destruida por un juicio final de Dios. Dios no lo sabía. Pero Lot fue encontrado sirviendo, con esta actitud de servicio. Así debe encontrarnos a todos los cristianos el juicio final de Dios, de este mundo. Sirviéndonos los unos a los otros. Y no como una casualidad, porque ese día, porque ese día se presentó la oportunidad y tuve la casualidad de que ese día también vino el Señor y bueno. No, sino porque esa es nuestra disposición diaria. Esa es la mejor condición en la que puede encontrarnos el Señor en el día final, sirviéndonos los unos a los otros. Continúa diciendo el 4 y 5, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No sé si sabían, pero este versículo, los que están a favor de la homosexualidad argumentan que aquí no se enseña que el pecado de Sodoma era el homosexualismo. Ellos dicen que aquí el pecado de Sodoma y Gomorra era que no fueron hospitalarios y eran discriminadores. Vieron a estas dos personas que eran diferentes a ellos y no los quisieron, los rechazaron. Vieron que ellos eran diferentes y no los querían allí. No aceptaban, dicen ellos, que otras personas fueran diferentes a ellos. Y ese es el pecado por el cual Dios los castigó. Y que si nosotros hacemos lo mismo, y si rechazamos a las personas por lo que son, diferentes a nosotros, es que nosotros caemos en el mismo pecado de Sodoma y Gomorra. O sea que resulta que nosotros somos los que estamos mal, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Y que Dios nos va a castigar a nosotros. Bueno, el mismo contexto contradice ese argumento. El mismo contexto contradice ese argumento. Por supuesto, como vimos la semana pasada, el único pecado de Sodoma y Gomorra no era la depravación sexual. Ya se lo vimos en Ezequiel 16. No vamos a buscarlo. No vamos a buscarlo, pero ahí está. Usted recordará en Ezequiel 16, 49 y 50. Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra por otros pecados, por varios pecados. El orgullo,
las impurezas, el odio y todo lo demás. Más adelante vamos a leer que Lot ofreció a sus hijas. Y eso nos deja ver, entre otras cosas, que estos habitantes querían tener relaciones sexuales ilícitas con estos dos personajes. Inclusive cuando más adelante, cuando Lot dice, aquí está para que la conozcan. Dice, ellos no han conocido varón. Precisamente se está refiriendo a lo que ellos están diciendo de que queremos conocerlos. La verdad, conocer, ¿no? Da a entender que quieren tener relaciones sexuales con ellos. Es por eso que Lot le dice, aquí están mis dos hijas que no han conocido varón. Hagan con ellas lo que quieran. En Mateo 11:23, esta ciudad va a ser castigada en las próximas horas por muchos pecados. Pero en Mateo 11:23 y 24, Jesús dice algo que debe llamarnos la atención. Dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades, o sea, la región de los muertos, descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dice un pastor que si Sodoma y Gomorra vieran los pecados de hoy día de nuestra sociedad, dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra se avergonzarían, se sonrojarían y le diera pena ajena. Lo que Jesús está enseñando aquí es que mientras más pasa el tiempo, el ser humano no se vuelve más bueno, se vuelve peor. Como dice Pablo, también más adelante recordarán, hablando de los últimos tiempos, cómo será el carácter de los hombres. Sodoma y Gomorra no fueron las ciudades más malas que han existido en este mundo. Sodoma y Gomorra evolucionaron hasta el día de hoy, hasta nuestra sociedad de hoy. Por eso el juicio de Dios para el mundo. Dice el 6, 7 y 8. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. De acuerdo, es un comentario, de acuerdo a las costumbres del Antiguo Oriente, la obligación de proteger la vida de un huésped era aún más importante que el honor de una mujer. Este no es el único pasaje. Quiero que me acompañen a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 19, y me acompañan a leerlo. Jueces 19, del 16 en adelante. Jueces 19, Jueces 19, del 16 en adelante. Dice, entonces un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín y se alojaba en
Gibeá, pero los hombres del lugar eran benjamitas. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Él dijo, estamos pasando de Belén a Judá, de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan, vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Pase contigo, dijo el anciano. Permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan tan terrible ofensa. Aquí está mi hija virgen. Y la concubina de él, permítanme que la saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron, abusaron y de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Bueno, ustedes pueden seguir allí y la cosa se pone más trágica todavía. Pero no es un caso aislado, no es algo que a Lot se le ocurrió de repente. Era más importante la protección del huésped que el honor de una mujer. El siguiente paso quizás de Lot habría sido arriesgar, de ser necesario, su propia vida para proteger a sus huéspedes. Recuerden que él había invitado a las personas. Él había invitado a las personas con insistencia. Ellos iban a quedar en la plaza, pero él insistió, vengan a mi casa. Ahora Lot tenía que acarrear con las consecuencias de su invitación, de su ofrecimiento. Yo estoy seguro que si Lot hubiera sabido ¿qué iban a hacer esos hombres? O si hubiera sabido que ellos eran ángeles, él no hubiera hecho esa propuesta. Lot no debió ofrecer a sus hijas, por supuesto. Nosotros en nuestra mente, en nuestra cultura, no vemos esto como algo bueno. Cultura totalmente diferente. Y creemos que Lot no debió ofrecer a sus hijas. Pero las hijas de Lot no parecen tener devoción a Dios. Más adelante van a demostrar que bien del corazón no estaban. Ni la mente ni el corazón. Vamos a ver la próxima semana. Tenían la mente un poquito depravada. Piadosas no eran. Tampoco eran maestras del bien. Pero Lot estaba más bien amarrado con la responsabilidad de su acto. Pero dice el 9, hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. No aceptaron la propuesta de Lot. Se molestaron aún más, porque no estaban dispuestos que un extranjero les dijera a ellos lo que tenían que hacer. No estaban dispuestos a obedecer las órdenes de un extranjero, o que un extranjero le diera órdenes. No estaban dispuestos, y eso los molestó aún más. Ellos no querían que Lot
les dijera qué está bien y qué está mal hacer. Tú no eres juez de nosotros. No actúe como juez de nosotros. No nos diga qué está bien ni no nos diga qué está mal. Él había dicho, no obren perversamente. No nos diga qué está bien y qué está mal. Tú no eres nuestro juez. Ellos no querían ningún juez. No querían ser juzgados por nadie. No nos juzgues, le dijeron a Lot. No nos juzgues. Y es lo que la gente siempre dice. Eso no ha cambiado para nada. La gente dice, no me juzgues. Yo vivo como a mí me da la gana, no me juzgues. Vive tú tu vida, yo vivo mi vida, no me juzgues. No nos juzgamos. Tú por allá, yo por allá. Tú por allá, yo por acá. Ellos se molestaron por el juicio de Lot. Pero el juicio de Lot era lo de menos. Es en el juicio de Dios que debieron pensar, ya que es el juicio de Dios que ellos estaban próximos a experimentar y sufrir. El juicio de Dios, el juicio de Dios. Dios es el juez de todo el universo. Dios condenó a Sodoma y Gomorra. Imagínense que los habitantes de estas ciudades hubieran dicho, Lot, no nos juzgues. Lot, no nos juzgues. El único que puede juzgarnos es Dios. Que como la gente habla hoy día, ¿no es así? No nos juzgues, el único que puede juzgarnos es Dios. Bueno, eso va a pasar en unas pocas horas. Precisamente eso es lo que va a pasar. Dios va a juzgar ese pueblo. Dios condenó a esas ciudades. Y es lo que la gente dice, sin saber lo que habla. No nos juzgues, no me juzgues, Dios es el que me juzga. Y probablemente tú dices eso y tú piensas eso. No me juzgues, pastor, no me juzgue. Es Dios que me va a juzgar a mí, usted no. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es algo bueno para ti que Dios te juzgue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que eso es algo bueno? ¿Por qué? Que Dios sea el que te va a juzgar. Todo lo contrario. El que Dios te juzgue es algo muy malo para ti. Muy malo para ti. Estás perdido con el juicio de Dios. En Hebreos, la Biblia hablando de las relaciones sexuales ilícitas, la Biblia habla de relaciones sexuales ilícitas y las relaciones sexuales que Dios permite, las que Dios bendice. Hebreos 13:4, ya ustedes lo conocen. Sea el matrimonio honroso a todos. Sea el matrimonio honroso a todos. Y el hecho matrimonial sin deshonra. Ahí está el escritor hablando. Este es la relación sexual que Dios aprueba, que Dios bendice. Esa es la que está bien. Esa es lo correcto. Pero porque a los inmorales, o sea, los que tienen relaciones sexuales inmorales, que Dios nos aprueba, y a los adúlteros, los juzgará Dios. Los condenará Dios. Ahí está. No somos nosotros, no soy yo, es la Biblia la que te juzga. Es Dios quien te juzga, es la Biblia la que te juzga. ¿Está mal? Está mal. Estás actuando incorrectamente. Estás equivocado en tu vida. Estás obrando perversamente. Y es parte del pecado que Dios va a juzgar, como juzgó y castigó con estas ciudades de Sodoma y Gomorra.
Dice el 10, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot a la casa de ellos y cerraron la puerta. Y el 11, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa le hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Tuvieron que desistir de entrar, no podían ver. Y aquí es cuando entonces ellos demuestran quiénes son, revelan su poder. Esto muestra quiénes eran estos seres. La ceguera física era muestra externa de su ceguera espiritual. No podían ver. Y también muestra el fin de ellos, la oscuridad eterna. La oscuridad eterna. Dice el 12, seguimos avanzando. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Ahora se le da la oportunidad a Lot que sea un instrumento de salvación. ¿A quién? ¿A quién tienes aquí? Búscalos, llámalos, adviérteles, convéncelos, búscalos, sácalos también de aquí, de este lugar. Le preguntaron ellos a Lot, ¿a quién tienes aquí en este lugar? ¿A quién quieres que escape como tú de la destrucción que se avecina? Y nosotros, y usted y yo, ¿a quién tenemos aquí, en este mundo? Que queremos que también se salve igual que nosotros. ¿A quién tenemos? ¿A quién? ¿A quién tienes tú en este mundo que no te gustaría verlo destruido para siempre? El pastor Spurgeon dice así, dice, debemos suplicarles, debemos llorar por ellos, debemos estar persuadidos de que si no podemos quebrantar sus corazones, quebrantaremos el nuestro. Y si no conseguimos que logren huir de Sodoma, o sea, de este mundo, no será porque no nos esforzamos todo lo que pudimos para sacarlos de aquí. El mismo llamado, el mismo desafío es para nosotros también. Hablemosle, advirtámosle. Esa también es forma de amarlos a ellos. 13 y 14, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Su clamor habla acerca de, puede ser que está hablando acerca de la sangre de los asesinados por estos perversos, puede ser de los ultrajados por estos perversos, ¿no? Como también algunos dicen que puede ser también el clamor del mismo Lot, orando para que Dios termine con todo eso. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. ¿Cuál era el mensaje, el mandato que les dio los ángeles a Lot? Búscales y háblales, dile que esto se va a destruir y necesitan huir del castigo de Dios. Eso fue el mensaje. Eso era lo que Lot debía decirle. Fíjense que Lot no dijo, miren, estamos en Sodoma, ustedes saben, esta es una ciudad moderna, próspera, avanzada, con mucha tecnología, mis yernos son jóvenes estudiados, profesionales. Si les digo esto, de que esta ciudad se va a destruir, ellos se van a ofender y su actitud no va a ser favorable con Dios. Ellos son muy inteligentes. Y si le decimos mejor que Dios los ama y quiere hacer cosas grandes con ellos. Lot no le respondió así a los ángeles. No, este mensaje no lo podemos omitir, aunque se burlen, y eso es lo que hicieron, se burlaron. Pero aunque se burlen, este mensaje no lo podemos omitir ni cambiar. Si tuvieras 1 minuto o 2 para compartir con alguien el Evangelio, que sabe que se va a morir, ¿qué tú le dirías?
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No. Le advertiríamos del peligro, de la tragedia. Nosotros tenemos nuestras estrategias evangelísticas, ¿no? Un evangelismo relevante. Estrategias para que las personas hagan su oración para aceptar a Jesús. Te tomará 1 minuto ser salvo, ¿no? Decimos. No mencione la palabra infierno, castigo, pecado, para que las personas no se sientan ofendidas. En la Biblia no hay un mensaje no ofensivo. En la Biblia no hay un mensaje no ofensivo. Si el mensaje del Evangelio no nos salva, nada puede salvarnos. Nada. Nuestras estrategias no nos salvarán. Recordemos lo que Pablo dice en Romanos: la fe se origina por el oír, y el oír se origina por la palabra de Dios. Lo único que puede hacer que una persona abra sus oídos es la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que advertir y proclamar el Evangelio con la palabra de Dios. Las personas se van a burlar, no importa, ese es el método, su palabra. No se nos ha dado autorización para reemplazarlo por un método menos ofensivo. Ese es el método, su palabra, su palabra. Así que levántate, tú levántate y corre de este mundo. Huye, como más adelante le van a decir a Lot. Corre de tu orgullo, vanidad, egoísmo, de tu corazón, de tu autodependencia. No seas más como los yernos de Lot. No seas más como los yernos de Lot. No seas más como los yernos de Lot. Y aunque te burles una vez más, otra vez el mensaje. Viene la destrucción de la maldad. Y junto con la destrucción de la maldad, tu destrucción también. ...15 y 16... al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus hijos que están aquí, que no sean destruidos el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres le tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice que titubeaba. Dice una versión: no salía de su asombro. Y demoraba por eso. No se nos dice exactamente cuál era el retraso. Quizás porque todavía seguía tratando de convencer. No sabemos por qué, pero demoraba. Pero dice que ellos lo tomaron, entonces los 2 hombres lo tomaron de la mano, a él, su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Porque la compasión del Señor estaba sobre él. Saben, somos tan torpes, tenemos una fe tan torpe, tenemos una fe tan débil, que la única razón por la que somos salvos es debido a las manos compasivas del Señor. Es la única razón. Por las manos compasivas del Señor, que no nos sueltan y que nos llevan a la salvación. Cuando los había llevado afuera, a uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezca. Los ángeles estaban realmente preocupados. Se nota lo urgente del llamado y la advertencia que estaban haciendo a Lot. Urgente. El llamado a salvarse es urgente. Si tu casa se está quemando, no te sientas a ver televisión.
Pero eso es lo que la gente hace, eso es lo que la gente está haciendo en esta sociedad. Totalmente despreocupada aún por el juicio que se avecina. Es así como viven las personas hoy día. El llamado a buscar la salvación es siempre urgente en la Biblia, siempre, siempre. La Biblia no presenta este tema como algo que tú puedes tomártelo con calma. No, es urgente, es urgente. Es urgente. Hoy, la Biblia lo que dice es, hoy es el día de salvación, hoy, no mañana, hoy. Hoy es el día de salvación. Huye por tu vida, le dicen. Huye de tus placeres egoístas, huye de tu felicidad sin la voluntad de Dios. Huye de tu sabiduría, huye de tu amor propio, huye de este mundo, huye de esta sociedad. No mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Allá ya no hay algo que valga la pena. Sigamos caminando hacia adelante. Hacia adelante está lo más precioso, la salvación. Hacia adelante. ¿Dónde? Escapa al monte, allí. Lugar seguro, alto y firme. Grande y firme. Salmo 125:2. Salmo 125:2. Como Jerusalén, ¿se acuerdan? Tiene montes. Alrededor de ella dice, así el Señor rodea a su pueblo. Desde ahora y para siempre. Versículo 18. Versículo 18 al 22. Él les dijo, no, por favor, señores míos, les dijo Lot, ahora a tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado, salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir allá y es pequeña. Te ruego que me dejes subir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. Hazte prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre de que se le puso a la ciudad fue Zoar, pequeña. Quizás Lot pensó, como dice allí, que estaba muy lejos y que antes que llegara, entonces la destrucción lo iba a alcanzar. Pensó que no le daría tiempo llegar hasta el monte, aunque después se dio cuenta que sí. Vamos a ver más adelante, la próxima semana. Después se dio cuenta que sí, que lo mejor era ir al monte. Parece que, por lo que dicen los ángeles, parece que Zoar era una buena candidata a ser también destruida. También iba a ser destruida. Pero Dios no destruyó a Zoar porque Lot iba para allá. Quizás Lot, cuando llegó a Zoar, dijo, bueno, esto está igual que Sodoma y Gomorra, así que mejor me voy como para donde dijo el ángel, para la montaña, para los montes. Eso está en el versículo 30. Pero la ciudad no fue destruida porque Lot iba allá. Los justos, Zoar no fue destruida porque Lot iba para allá. O sea, es la única razón por la cual Zoar no fue destruida, porque Lot iba a habitar allí. Los justos llevan la misericordia y la gracia de Dios a donde van. Donde hay un justo, siempre habrá esperanza para ese lugar. Misericordia y gracia del Señor sobre ese lugar. Siempre hay más, siempre habrá más probabilidad de que Dios use a ese justo para que allí, en esa oscuridad, haya luz y vida. Es por eso que esta es una buena razón para orar, Señor. Si en tal lugar hay justos, úsalo para que tu gracia, y no la perdición, no el pecado, no la oscuridad, no la maldad, sino tu gracia y misericordia reine en ese lugar. Tu perdón, tu gracia reine en ese lugar.
23 dice, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de la ciudad y todo lo que crecía en la tierra. Recuerden que anteriormente, en el relato con Noé, Dios había destruido también el mundo, o parte del mundo, con agua. Ahora es con fuego. Y recordemos que destruye en las dos ocasiones por la maldad de las personas. Ahora, debe llamarnos la atención que en esta ocasión Dios destruye la ciudad con fuego y azufre, porque es precisamente como la Biblia dice que este mundo será finalmente destruido con fuego. Dice 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Ya no una ciudad, sino ahora todo el mundo, y también por la misma razón, por la maldad. Por la maldad, pero no la maldad de muchos asesinatos y muchos robos y como hay muchos crímenes, entonces a eso Dios no les gusta, entonces Dios va a acabar con esa maldad. Dios va a acabar con los criminales y con los que roban mucho. Entonces, sí también esa maldad, pero no esa única maldad, sino la maldad que te hace hacer no tener en cuenta a Dios, como vivía Sodoma y Gomorra. Los habitantes de ese lugar no tenían en cuenta a Dios. De esa maldad es con la que Dios va a acabar, con la que no te hace tener en cuenta a Dios y vivir como tú quieras. Dios va a destruir el mundo finalmente, porque muchas personas insisten en vivir sin Dios, sin hacer la voluntad de Dios. Allí comienza la maldad. Precisamente, ¿no? Anteriormente, ahí mismo, en 2 de Pedro 3, hablando de por qué Dios va a destruir el mundo con fuego, el mismo Pedro, en el versículo 3, 2 de Pedro 3:3 dice, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, viviendo como les da la gana, como quieran, viviendo y cumpliendo sus deseos. Y es por eso que más adelante Pedro dice, Dios va a acabar este mundo con fuego. Por gente que va a acabar con gente que viven siguiendo sus propias pasiones, sus propios deseos. Versículo 26, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Aquí no se dice cuál realmente eran sus motivos al mirar atrás, pero en Lucas 17 Jesús nos dice algo. En Lucas 17, versículo 31, 32 y 33. Verso 31 dice, está Jesús hablando, en ese día, el que esté en la azotea, hablando de los últimos días, o del fin del mundo, dice, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. El corazón de la mujer de Lot estaba allá, en Sodoma, en Gomorra, y no porque amaba a esa ciudad y quería verla convertida a Dios, no por eso. No porque ella quería ver a Sodoma para Cristo, no por eso. Porque amaba sus prácticas. En Lucas 9,
Esto de mirar atrás, en Lucas 9, Jesús dijo, Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, o sea, después de haber comenzado a arar la tierra, mira atrás. ¿Por qué? Porque entonces le van a salir los surcos torcidos y virados. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Juan Calvino, hablando de este versículo, dice, la liberación de ellos por Dios era un ejemplo incomparable de compasión. Su ingratitud, o sea, de mirar atrás a esta mujer, su ingratitud debía ser castigada. Y también sigue diciendo Juan Calvino, las atracciones del mundo no deben apartarnos de la meditación de la vida celestial. Ella prefirió mirar atrás. Ella prefirió mirar atrás que adelante, a la nueva vida. Tenía su corazón en las ilusiones de Sodoma en vez de en las promesas de Dios. Que nuestros corazones no corran tras las ilusiones de este mundo, sino que corramos adelante tras las promesas de Dios. (27-28) para ir terminando. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Recuerden que Abraham se había ido a dormir después de la conversación que tuvo con Dios sobre la destrucción de Sodoma. El acuerdo, ¿se acuerdan cuál era? Antes que Abraham se fuera a dormir. El acuerdo con Dios y Abraham era que si habían 10 justos, Dios no destruía la ciudad. Si hay 10 justos, no destruyo la ciudad. Por los justos, no destruyo la ciudad. Así que cuando Abraham se levantó y vio el humo, debió haber pensado, bueno, tampoco había 10. Tampoco había 10 justos. El humo, una gran ciudad, solo humo, cuando Dios destruye. También quiero compartir lo que dice Charles Spurgeon, el pastor, dice, ¿cuáles habrán sido las meditaciones de Abraham, con respecto a este versículo, ¿no? ¿Cuáles habrán sido las meditaciones de Abraham? Miremos hasta que los ojos se nos llenen de lágrimas, mientras agradecemos porque hemos sido rescatados de tan terrible condena. Y miremos hasta que el corazón se nos derrita de compasión por los muchos que van por el mal camino y que se dirigen a la ruina eterna. Versículo 29 para terminar. Pero cuando Dios destruyó a las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Cuando Dios destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Dios volvió ceniza a las ciudades con sus habitantes, pero se acordó del justo. Se acordó del justo. Dios accedió a la petición de Abraham de salvar a los justos. Bueno, al único justo en este caso que había allí. Dios hará salir a los justos de en medio de la destrucción. De eso podemos estar seguros. Dios hará salir a los justos de en medio de la destrucción final. Los justos. Dice 2 de Pedro 2:7. 2 de Pedro 2:7, 8 y 9. Segunda de Pedro 2:7, 8 y 9. Además rescató al justo Lot. Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, sin principios morales.
porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía en su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Sabe Dios librar a los piadosos, a los justos. Dios nos librará de la destrucción final, así como libró a Lot. Dios destruyó Sodoma. Recuerden, Dios destruyó Sodoma porque prometió restaurar la tierra sin maldad. Por eso Dios destruyó Sodoma, como avance de que un día los justos habitarán la tierra en total justicia eterna. Dios había hecho un pacto con Abraham. Voy a formar mi pueblo, mi reino. No habrá maldad. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades es un avance de la liberación de los justos para vivir en esa tierra sin maldad. Dice otra vez Pedro, 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12 y 13. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en la cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia de Dios. La salvación de los justos donde mora la justicia de Dios. El Señor rescató a Lot, a uno, por amor a Abraham. Pero librará a su iglesia, un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo, por amor a Jesús.